Muy queridos hermanos sacerdotes diocesanos, hermanos religiosos y queridos seminaristas que casi están en pleno en esta celebración, muy queridos hermanos y hermanas en el Señor. Antes de entrar a la celebración, recibía una llamada de felicitación. Yo creo que es una llamada que alienta y que me recordaba esta fecha. Mis papás, y él me decía en ese tono norteño: ¿de qué te acuerdas, mijo, en este día? Pues en que me ordené. No, de que llovió, y llovió al grado de que la celebración iba a ser al aire libre a las 6 de la tarde, y pues se iban a mojar las bancas, porque era una capillita más modesta que rimbombante, y se tuvo que meter todo y hacernos bolita en una capillita pequeña. Hacía yo creo unos 4 meses que no llovía, y ese día llovió y terminó de llover a las 6:30, es decir, como nomás para hacer el daño. Pero fue un momento de mucha bendición, porque mi tierra es un lugar donde la lluvia es escasa. A veces llueve más y causa estragos. Sin embargo, él se acordó de eso. No, pues sí me acuerdo. ¿Pero de qué más? Sí. Pues de las 2 vacas que tuve que matarles para darle de comer a toda la gente. No con el afán de reclamo, sino de experiencia. Yo ni sabía. Ellos andaban allá con sus vacas metiéndolas al hoyo para hacer la barbacoa, con un equipo porque no es muy acá de la iglesia ni de grupos, no. Él hizo lo que tenía que hacer y ese es su recuerdo. En cambio la mamá, pues muchas bendiciones y en tu vocación, etcétera, etcétera. Con esto quiero rescatar ese momento lluvioso. Después aprendí que el agua es un simbolismo del Espíritu Santo en el Evangelio de San Juan, y ya después ya le acomoda a uno, y yo así lo interpreto, ese momento de mucha bendición, en donde aquí en la homilía voy a hablar de la estola y de la casulla. Sin embargo, ese día no llegó ni mi padrino de estola ni de casulla, porque el padrino que escogí creo que andaba en condiciones medias raras para una celebración eucarística, y el otro padrino lo internaron ese día en el hospital. Así es que tuve que escoger de padrino a un obispo que lo conocí, de sacerdote de Uruguay, y que fue pues ni modo, va a ser usted, le dije, padrino, y a un compañero, Daniel Angrave, que muchos de ustedes conocen, que acaba de morir. Y sin duda son detalles que en la vida, pues de uno como sacerdote, a lo mejor quedan por ahí en un pensamiento transitorio, pero en la vida de la comunidad, vaya, que marcan una huella, y así podríamos sacar y entresacar muchos detalles. Por lo pronto, a mí me alegra poder reunirme esta tarde con ustedes para celebrar esta Santa Misa de Acción de Gracias por estos 31 años de vida sacerdotal al servicio de Dios y de su Iglesia. Soy consciente que ha sido la gracia de Dios la que me ha sostenido,
que me ha impulsado para ser o buscar ser en el mundo testigo de su amor, de su misericordia. Reconozco también que en este misterio tan especial Dios ha manifestado que su fidelidad es eterna, que mediante el ejercicio de su sacerdocio nos llama a eso, a ser testigos fieles en el mundo, sobre todo en una realidad que ansía conocerle, que ansía saciar su existencia, como ya se nos mencionaba, la de los mercados y esos submundos que tenemos que penetrar. Esta celebración festiva me permite, junto con ustedes, alabar a Dios, agradecerle los frutos de santidad que mediante el ejercicio sacerdotal se han sembrado en el campo de la Iglesia, porque ser sacerdote sin duda sigue siendo el mejor regalo y la mayor dicha que Dios le concede a sus hijos en la Iglesia. Mediante el ministerio, el Señor continúa ejercitando en medio de su pueblo aquella actividad que solo a Él pertenece en cuanto a cabeza de su pueblo. Por lo tanto, el sacerdocio ministerial hace palpable la acción propia de Cristo, cabeza, y testimonia que Cristo no se ha alejado de su Iglesia, sino que continúa vivificándola con su sacerdocio permanente, nos dice el Directorio para la Vida y Ministerio de los Presbíteros. Y sigue diciendo: por este motivo, la Iglesia considera el sacerdocio ministerial como un don a ella otorgado en el ministerio de algunos de sus fieles, y esos fieles pues somos nosotros, no otros. Por eso el sentimiento que en este momento brota de mi corazón lo expreso con las palabras del salmista: el Señor ha estado bueno con todos. La palabra de Dios que hemos escuchado en la primera lectura del apóstol San Pablo nos habla de una triple transformación a partir del acontecimiento de la resurrección. La de Cristo, que ha pasado de la muerte a la vida; la del cristiano, que debe pasar de las cosas que perecen a las que permanecen, y de ello los sacerdotes de ninguna manera estamos exentos; y la de las relaciones sociales, que deben estar marcadas por la igualdad y el derrumbamiento de las barreras. Esta novedad evangélica nos tiene que llevar a tomar conciencia de la importancia de la resurrección como un acontecimiento que busca que la creación entera tenga su centro y su vida solo en Cristo. Los creyentes pues constituimos en Cristo una realidad nueva o una nueva creación, y mediante la fe en Él participamos en sus vicisitudes, y por consiguiente estamos llamados a revestirnos del hombre de nuevo que se ha renovado a imagen de su Creador. Por consiguiente también la limpieza existencial es, por tanto, manifestación de una transformación interna. Queridos hermanos sacerdotes, jóvenes seminaristas, queridos laicos, el sacerdocio de Cristo es una de las expresiones más bellas y más genuinas del acontecimiento de la resurrección, pues mediante él Jesucristo actualiza su misterio de salvación en favor del género humano. La obra de la redención humana y de la perfecta glorificación de Dios, nos dice el concilio, preparada por las maravillas que Dios obró en el pueblo de la antigua alianza, Cristo la realizó principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, resurrección de entre los muertos y gloriosa ascensión. Por este misterio, con su muerte destruyó nuestra muerte, con su resurrección restauró nuestra vida, pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de la Iglesia entera. Hasta aquí las palabras del concilio. Por eso, desde ahí que nosotros los sacerdotes hemos de ser los primeros en ser transformados por esta gracia, los primeros en ser renovados, los primeros en un proceso serio de conversión,
buscando las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. El sacerdote, por tanto, ha de poner su mirada en las cosas del cielo, donde encuentra su gloria y su fortaleza. El catecismo nos dice, prestando mucha atención a sí mismo para oír y seguir la voz de su conciencia. Pues si la dignidad de la persona humana implica y exige la rectitud de la conciencia moral, más aún la dignidad del sacerdocio ministerial exige una conciencia moral bien recta y bien formada. El sacerdote, consciente de que toda persona está de modo diverso a la búsqueda de un amor capaz de llevarla más allá de los estrechos límites de la propia debilidad, del propio egoísmo y sobre todo de la misma muerte, proclamará que Jesucristo es la respuesta a todas sus inquietudes. No debemos olvidar que somos elegidos de entre los hombres, como dice la carta a los hebreos, y por lo tanto seguimos siendo uno de ellos, y estamos llamados a servirles, entregándoles la vida de Dios. Por eso, como hermanos, entre nuestros hermanos, para santificarnos y para lograr realizar nuestra misión sacerdotal, debemos presentarnos con un bagaje de virtudes humanas que nos hagan dignos de estima de los demás. Y creo que esto es lo que nuestro pueblo, nuestra gente quiere ver en nosotros. Cercanos, pero cercanos con nuestro testimonio, con nuestro estilo de vida. Por eso es preciso recordar que como sacerdotes debemos acompañar a otros en el camino de la vida y hasta el momento de la muerte. Es importante que hayamos conseguido un equilibrio justo entre corazón y mente, razón y sentimiento, cuerpo y alma, y que seamos humanamente íntegros. En particular, con la mirada fija en Cristo, es necesario practicar la bondad de corazón. La bondad de corazón. Esta sería una virtud que, si solo eso o fuera el punto de partida para nuestro trato con las personas, creo que nos ganaríamos a nuestro pueblo inmediatamente. Pero también la paciencia, la amabilidad, la fortaleza de ánimo, el amor por la justicia, el equilibrio, la fidelidad a la palabra dada, la coherencia con las obligaciones libremente asumidas. La formación, dice el directorio para el ministerio de los presbíteros, la formación permanente en este campo favorece el crecimiento de las virtudes humanas y nos ayuda a vivir en cada momento la vida, la unidad de vida en la realización de nuestro ministerio. Por eso, queridos hermanos, existe un nexo entre vida humana y vida espiritual que depende de la unidad del alma y del cuerpo propia de la naturaleza humana, razón por la cual, si permanecen graves carencias humanas, la estructura de la personalidad nunca está a salvo de caídas imprevistas. Es importante que reflexionemos sobre nuestro comportamiento social, sobre la corrección y la buena educación que nacen también de la caridad y de la humildad en las varias formas de relaciones humanas, sobre los valores de la amistad y sobre el señorío del trato. En la situación cultural actual, la formación humana se debe planificar también para contribuir a la maduración humana. Esta, aunque resulte difícil precisar sus contenidos, implica sin duda equilibrio y armonía en la integración de tendencias y valores. Implica también en nosotros, sacerdotes, la estabilidad psicológica y afectiva, prudencia, objetividad en los juicios, fortaleza en el dominio del propio carácter, implica sociabilidad,
De este modo, pues, se nos ayudará en particular a los jóvenes sacerdotes a crecer en la maduración humana y afectiva. En este último aspecto se enseñará también a vivir con delicadeza la castidad, junto con la modestia y el pudor, en particular en el uso prudente de la televisión y del Internet. Al celebrar pues este aniversario, como decía al inicio de esta reflexión, es necesario que nos dejemos transformar por la gracia. Quiero invitarles a renovar la alegría y la emoción que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros sentimos el día de nuestra ordenación, cuando nuestro padrino o padrinos nos revestían con los ornamentos sacerdotales, los cuales son un signo preclaro de esta dignidad y de esta realidad que ha obrado la resurrección en nosotros, en primer lugar como bautizados y en segundo lugar como sacerdotes. En otros tiempos, al revestirse de los ornamentos sacerdotales, seguramente a alguno les tocó, se rezaban oraciones que ayudaban a comprender mejor cada uno de los elementos del ministerio sacerdotal. Hoy estas prácticas, aunque no son obligatorias y por tanto han caído en desuso, sin embargo, es necesario que acudamos a ellas para volver a manifestar la importancia de aquello que con nuestra vida estamos llamados a testimoniar, con el ámbito que nuestros pensamientos, nosotros reflexionábamos, no deben divagar por las preocupaciones y las expectativas de nuestra vida. Los sentidos no deben verse atraídos hacia lo que allí en el interior de la iglesia casualmente quisiera secuestrar los ojos y los oídos. Nuestro corazón debe abrirse dócilmente a la palabra de Dios en ese momento de preparación y recogerse en la oración de la iglesia para que nuestros pensamientos reciban su orientación de las palabras del anuncio y de la oración, y la mirada de en medio de nosotros. Si estoy con el Señor, entonces al escuchar, hablar y actuar, atraigo también a la gente hacia la comunión con Él. Los textos de la oración que interpretan el alba y la estola van en la misma dirección y evocan el vestido festivo que el Padre dio al Hijo pródigo al volver a casa andrajoso y sucio. Cuando nos disponemos a celebrar la liturgia para actuar en la persona de Cristo, todos caemos en la cuenta de cuán lejos estamos de Él, de cuánta suciedad a veces hay en nuestra vida. Y solo Él puede darnos un traje de fiesta, hacernos dignos de presidir su mesa, de estar a su servicio, dignos de estar en ese momento sirviéndole a Él. Finalmente, la casulla, la oración tradicional cuando el sacerdote reviste la casulla, ve representado en ella el yugo del Señor que se nos impone a los sacerdotes. Y recuerda las palabras de Jesús que nos invitan a llevar su yugo y a aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Llevar el yugo del Señor significa ante todo aprender de Él, estar siempre dispuestos, dice el Papa Benedicto, a seguir su ejemplo. De Él debemos aprender la mansedumbre y la humildad de Dios que se manifiesta al hacerse hombre. Elevo mi oración por todos ustedes, por todos nuestros seminaristas, por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa en este día especial de Acción de Gracias. Les invito a unirse a esta oración y a apoyarnos unos a otros con esta plegaria, sabiendo que no podemos vivir aislados, que necesitamos de nuestros hermanos, que somos hermanos, que podemos fraternizar por nuestro sacerdocio y que queremos caminar juntos en una tarea común, la tarea de evangelizar, no solamente con la palabra, sino sobre todo con un estilo de vida que siempre estamos a tiempo de transformar y de asumir. Pidamos a Dios
mediante la maternal intercesión de la Virgen María, que nos siga sosteniendo con su gracia, y que ella, la Virgen fiel, nos enseñe a permanecer fieles a nuestra dignidad de bautizados y de ministros del Evangelio de la vida. Que así sea.